Pues muchas gracias y un cariño grande para todos los hermanos que están pasando por la prueba de la enfermedad, un cariño grande para todos aquellos que están pasando, saber que el Señor está, por supuesto, en medio de nosotros como poderoso gigante. De manera que estamos unidos en oración, el pueblo de Dios está unido. Como decía el hermano, evidentemente es una pandemia más agresiva, más grande, más pronunciada. Hay muchos más enfermos, muchos más personas que han sufrido esta enfermedad, y entonces nos tenemos que cuidar más y estar orando por aquellos que están pasando por la prueba de la enfermedad. Así que estamos un gran saludo cariñoso a todos los hermanos que están pasando por la prueba y todos a cuidarnos. Esta noche, si bien es cierto el tema es acerca de la familia, nosotros queríamos como iglesia dejar una información más amplia del momento que está viviendo el mundo. Es decir, cuáles son las consecuencias de toda esta pandemia y cómo el mundo está viendo, cómo el mundo lo está viviendo, cómo el mundo lo está recibiendo. ¿Y qué tendríamos que conocer como iglesia nosotros acerca de la familia? Acerca de los factores que están destruyendo la familia, de los factores que están destruyendo el matrimonio, y como iglesia tener estos 2 domingos, tratar de hablar algo y especificar algo de lo que es la ideología de género, por ejemplo, o una agenda globalizada que el mundo tiene, que está trabajando el mundo, para que nosotros también pudiésemos conocer y pudiésemos orar y ver qué responsabilidad también tenemos nosotros frente a la predicación del santo y bendito Evangelio. Vamos a comenzar leyendo una porción que no es muy popular, yo sé que no es muy popular, pero vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 1, versículo número 18, y ahí se va a basar nuestro tema, se va a basar nuestra meditación. De allí vamos a poder sacar enseñanzas que tal vez necesitemos escribirlas para después seguirlas estudiando, como que nosotros también damos razón de nuestra fe. Y entonces en esta hora comenzar con esta enseñanza que va a abarcar estos 2 domingos. De manera que nos ponemos y oramos al Señor para que Él nos enseñe cómo la iglesia debe tener discernimiento y cómo los hogares, cómo las familias, cómo los matrimonios están siendo atacados, ya están siendo atacados por este misterio que es todo anticristo, porque todo lo que se opone a Cristo es anticristo, y entonces todo esto se está cumpliendo ya en este momento. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Para comenzar dice el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas son invisibles de Dios? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, nadie tiene excusa para decir Dios no existe, porque Dios se reveló, Dios se manifestó, Dios se mostró en la creación. Dios se ha mostrado en la creación. Acá lo primero que quisiera yo que pensemos en esta noche es que dice, la ira de Dios se revela. Se está revelando la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios se está revelando contra los que detienen con injusticia la verdad. Es decir, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que la ira? Uno cuando habla de la ira de Dios, piensa en la ira eterna. Piensa en la ira cuando hablamos del infierno. Piensa en la ira cuando hablamos de la gran tribulación, donde las copas
de la justicia de Dios y la ira de Dios van a ser derramadas. Piensa en la ira de Dios cuando envió el diluvio, porque vio que el mundo estaba lejos, el corazón del hombre era de continuo acercarse al mal. La ira de Dios se derramó entonces en los cataclismos que hubo en el mundo, y entonces uno dice, bueno, la ira de Dios, la ira del infierno, la ira de las copas de la ira que se manifestó en el diluvio. Pero acá dice, la ira de Dios se revela hoy contra aquellos que con injusticia detienen la verdad. ¿Y cuál es esa ira de Dios hoy? La misma Biblia dice que la ira de Dios se manifiesta abandonando al hombre. Por eso Dios lo abandonó al hombre. Fíjese lo que dice el versículo número 23. El 24, por lo cual Dios también los entregó a inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron así sus propios cuerpos. ¿Qué significa? La ira de Dios es que Dios ha abandonado al hombre, los ha abandonado en primer lugar a inmundicias. Dice el versículo 26, porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios lo ha entregado, Dios lo ha abandonado. Lo más terrible que la ira de Dios puede manifestarse cuando lo abandona el hombre. Es el caso de Samsón. ¿Ustedes se acuerdan cuando Samsón estaba con Dalila y él reveló el secreto a Dalila? Y entonces dice, se durmió en las rodillas de Dalila. Y entonces él dijo, aun cuando vengan a torturarme, a capturarme, yo voy a salir como las otras veces. Pero él no sabía una cosa, no sabía que Dios lo había abandonado. El pueblo de Israel muchas veces sintió, cuando venían los de Babilonia a apresarlo, que Dios lo había abandonado, porque la ira de Dios es el abandono. Dice, por lo cual Dios los ha entregado, por lo cual Dios entregó a pasiones vergonzosas. Y dice el versículo 28, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. Fíjese todo lo que dice la ira de Dios, que hace la ira de Dios en un hombre. En primer lugar, dice que los entrega a inmundicias. Es decir, hoy como nunca vemos que el hombre está depravado en su pensamiento, como nunca hoy vemos que el hombre está depravado en sus sentimientos, como nunca hoy está depravado en su mismo cuerpo. Hoy ya no hay una carga emocional porque la emoción la ha sacado de su corazón para decir, bueno, lo que quiera hacer, lo que sienta hacer, va a ser. Dios lo ha abandonado a su inmundicia. En segundo lugar, dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Aún la mujer cambió el uso natural. La mujer es el último bastión porque la mujer es la que da luz, la mujer tiene el instinto de la maternidad, la mujer tiene el instinto del hogar, de cuidarlo al hogar. Y sin embargo, cuando Dios obró con ira, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y esto se está cumpliendo hoy es el ministerio de alguien que está destruyendo al ser humano, a la familia, al matrimonio, al corazón. No estamos jugando, sino que estamos viendo lo que dice la Biblia, la palabra eterna de Dios. Dios los entregó. La ira de Dios es el abandono en pasiones vergonzosas, en inmundicia, en una mente reprobada. Y lo tremendo que hay hoy en el ser humano es la mente reprobada, la base de la ideología de género. Quiero hablar acerca de la agenda globalizada que hay hoy. Es decir, hay un plan satánico que se está ejecutando en todo el mundo. Dice la Biblia que el misterio del anticristo se va a estar cumpliendo. Hay algo que lo detiene. ¿Sabe lo que lo detiene? Es la iglesia, es el Espíritu Santo que está hoy trabajando en el corazón de la iglesia, y por eso es el último bastión
Y por eso es lo que tenemos que salir y predicar. ¿Por qué? Porque ese proyecto de ejecución es sobre la ecología, es sobre el control de la población, es sobre el aborto, es sobre la eutanasia, es sobre la ideología del género. Y todo esto, ¿sabe de dónde sale? De la cultura, no sale de la biología. Porque ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es abolir lo que Dios creó, y a la mujer. Dios creó a dos seres y el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y el último bastión que el enemigo va a querer destruir es la imagen y semejanza del hombre y la mujer de Dios, destruirlo. Y es lo que piensa y tiene esta agenda globalizada. La agenda globalizada es un grupo de personas de mucho dinero que se reúne y se ha reunido muchísimo tiempo en muchísimos lugares. ¿Para qué? Para tener el control de la población mundial, un nuevo orden mundial, a fin de terminar con una sola moneda. No sé si usted ha escuchado la criptomoneda, de un solo gobierno y de una sola religión. Esa sola religión, usted lea la nueva era, de la nueva era, y va a encontrar que esa nueva religión tiene todas las religiones juntas. Ninguna las elimina, a ninguna la saca, sino que de cada una va agregando algo diferente. Este es el orden mundial, el control sobre todo el mundo. Que sea una sola persona que tenga el poder económico, que tenga el poder religioso y que tenga el poder social y ejecutivo. En segundo lugar, los recursos del mundo. ¿Y saben cómo hablan del recurso del mundo? Hablan acerca de la ecología, de que el hombre tiene culpa de la ecología, de que somos el culpable es el hombre, de que el mundo se esté destruyendo. ¿Para qué? Para decir y hablar acerca de la salud reproductiva. Y este es el punto que nosotros tendríamos que tener en cuenta muy claramente. ¿Por qué? Porque en esa salud reproductiva está la ideología de género. La ideología de género es la idea, porque es una idea que va en contra de la fisiología, de la biología, de la razón, del orden natural de Dios que ha creado todas las cosas. Y entonces la gente dice, bueno, si una persona se siente mujer siendo hombre, que sea mujer. Un hombre que se sienta mujer siendo hombre, que sea mujer. ¿Y saben dónde comienza esto? Comienza en la niñez, porque es allí donde se puede introducir toda esta mentira que realmente es diabólica. ¿Por qué? No es una guerra como antes, no pudieron ganar la guerra, no pudo ganar el socialismo, no pudo ganar el comunismo, pero sí puede ganar la ideología. Y cuando un pueblo busca una ideología en contra de Dios, aquí está lo que dice la Biblia. La ira de Dios se abre contra aquellos que detienen con injusticia la verdad de Dios. Es decir, nosotros sabemos que esto es la obra del diablo, el uso de la mentira. ¿Para qué? Para destruir la familia, para destruir el matrimonio, para destruir la creación de Dios.